Benito Varela Jácome, que está a mi derecha, y que es catedrático de literatura hispanoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela y que es alguien de quien a lo largo de mi vida he aprendido buena parte de lo que sé, tanto en lo que se refiere a literatura española como a literatura hispanoamericana, porque en ambos campos él es uno de los grandes maestros con que podemos contar hoy en día. Le cedo la palabra porque andamos mal de tiempo y porque sin duda lo importante es lo que él tiene que decir. Yo creo que la influencia de los amarillos en cualquier amarillo se puede deshacer de las mariposas que andan volando. Soy yo. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, como tenemos que reducir el tiempo, los 3/4 de hora que tenía, pues tengo que reducirlo mucho y ahora con este retraso más. Entonces voy a prescindir sobre todo de la primera parte del texto. Planteaba aquí una serie de problemas. Tengo que reelaborarlo porque hay siempre unas coincidencias con las sesiones de ayer. Entonces trataba de plantear y quizá lo más importante sería, para hablar de 100 años de soledad, que hay una bibliografía tan densa, es plantear un problema inicial de cómo la novela es un modelo de textualización, cómo hay una utilización de la semántica de la perspectiva un poco distinta de los narradores de su tiempo, cómo hay una reelaboración del discurso diegético. Y esto plantea una serie de problemas. Hay una semiotización de la lengua, y hay que tener en cuenta que esa semiotización de la lengua está siempre en función de todos los problemas del mundo referencial, de los modelos culturales que el autor interpreta y de todos los procesos diegéticos que se encadenan a lo largo del discurso. Y planteado esto, que queda así en el aire, claro, habría que tener en cuenta algo también, lo que ha planteado ya y la crítica actual ha reescrito, es el modelo de János Petefi, en donde potencia que todo texto narrativo es una interrelación entre la teoría de la estructura del mundo y la teoría de la estructura del texto. La 100 años de soledad es anterior a la teorización de János Petefi, pero indudablemente para un análisis detenido de la novela de García Márquez habría que tener en cuenta todas estas cuestiones de la crítica actual. Entonces voy solo a señalar algunas cosas, indicarlas como nota nada más que trataba en el texto escrito. Por un lado, el problema de Melquíades, que se ha dicho mucho, se ha relacionado con Nostradamus. Es un representante del mesianismo que tiene ya una presencia en el campo antropológico cultural de Hispanoamérica. Entonces podía relacionarse, ya hay documentación para hacerlo, podía relacionarse con algo que no se cita muchas veces, son las deidades benefactoras, Bochica, Viracocha, Quetzalcóatl, que son también protectores de las comunidades, de los pueblos en los que aparecen con una función preeminente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un eje semántico básico de la novela, que es la endogamia, se ha relacionado con la Biblia, se han establecido una serie de relaciones, pero también tenemos que buscar unas fuentes que están ahí presentes en el campo antropológico de la zona. Y había que señalar algo importante, y es que los panches que ocupaban la zona del Magdalena eran endogámicos y lo único que prohibían era la fidelidad de la pareja. Pero cuando la invasión de los caribes, los panches se desplazan al macizo de
de Colombia hacia Sierra Nevada, etc., y establecen la exogamia con castigos gravísimos para los que incurren, para los que cometen una transgresión dentro de este sistema de relaciones amorosas. Esto se relacionaría más o menos con la formulación de Levi-Strauss sobre lo que él llama, aplicándolo también a los comportamientos de los pueblos primitivos, lo que él llama relaciones del campo de la naturaleza, que son relaciones prescritas, relaciones que significan una transgresión de los códigos preestablecidos, etc., frente a relaciones del campo de la cultura, que son las relaciones idílicas, las relaciones blancas, las relaciones matrimoniales, etc. Entonces todo esto hay que plantearlo ahí dentro de esta complejidad que tienen estos problemas a lo largo del discurso narrativo de Cien años de soledad. Por otro lado, pensaba, mi título realmente no es ese, el mito de la violencia, sino que sería la violencia y el mito de la destrucción. Claro, la primera parte, que voy a prescindir de ella, se ha hablado aquí ya en otras sesiones, es el problema de las guerras civiles. Y solo quería dar una nota que puede tener su importancia, y es la figura del general Rafael Uribe, que es una figura histórica, que es indudablemente el modelo de Aureliano Buendía. Me parece que aclararía mucho el consultar la obra de este caudillo liberal, Uribe. Yo puedo dar una nota bibliográfica, y es que en la Biblioteca América de la Universidad de Santiago, que es una fundación de comienzos de siglo y que tiene unos fondos importantes, hay una colección de discursos, de proclamas de Uribe. Pero además está aquí una obra importante para los problemas planteados en Cien años de soledad, que es la titulada Por la América del Sur, escrita durante el exilio de Uribe en Brasil y publicada en Bogotá en el año 1908. O sea que creo que con la consulta de estos dos libros, que son dos rarezas indudablemente, pues podíamos aclarar algunas de las cuestiones planteadas en la novela. Voy a prescindir, por lo tanto, de las guerras civiles y de los problemas de violencia que se producen en ellas, y pasar a algo importante, que es el establecimiento de las compañías fruteras, la United Fruit Company. Recuerdo que hay un novelista costarricense que en una novela, su novela se titula Mamita Yunay, o sea que es la madre de todos los costarricenses en realidad, porque es la que da trabajo, etc. Pero esto plantea una serie de cuestiones que había que precisar, y solo voy a dar una referencia, que realmente la plantación, el cultivo del banano, la plantación del banano se inicia a finales del siglo XIX y que va a tener unos momentos importantes de desarrollo a partir del año 1903. Hay incluso una fundación que puede ser quizá un pueblo que ha sido desarrollado por intervención de la compañía norteamericana. Y hay un momento importante, un punto de partida en 1905, hay la fiebre del banano, que utiliza desde luego García Márquez, que coincide con la Primera Guerra Mundial, y hay después una segunda etapa, desde el año 14 al año 20 y tantos, hasta esa famosa represión de la revuelta de los obreros de la compañía, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, si hago una referencia aquí primera a esto, es porque de la actuación del cuerpo directivo de la compañía frutera, y esto no es García Márquez el primero. Un punto importante de referencia sería la obra La trilogía de Miguel Ángel Asturias, y se plantean una serie de cuestiones que son semejantes, que parten de la realidad y que en García Márquez son bastante semejantes a lo tratado o a lo narrado por Miguel Ángel Asturias. En este metagénero de la novela bananera habría que incluir también
esos capítulos o esas secuencias densas, llenas de conflictos, en que intervienen los obreros de la compañía en frente a la postura del cuerpo directivo de la Politónica. Esto coincide en realidad, los momentos conflictivos de la compañía coinciden en realidad con el diluvio. O sea que las lluvias torrenciales continúan y se generan una serie de conflictos por la imposición de una estricta represión frente a los sospechosos, frente a los que piden mejoras de salario. Y hay un texto, no voy a hacer citas, pero esta sí que sería la primera. Mientras los soldados que han sustituido a las policías del pueblo, del propio Macondo, los soldados juegan de día a los niños o con los niños a los naufragios, pero por la noche, y cito, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus casas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía el exterminio de malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4. Pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban las oficinas de la comandancia en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, era la contestación. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nada. Este es un pueblo feliz. Esta simulación de que no ha pasado nada, esta noticia oficial de que no ha pasado nada, se repetirá después del regreso de José Arcadio, después de ese viaje alucinante en el tren de muertos. Al regresar a Macondo, allí no ha pasado nada, no hubo 3.000 muertos, no hubo 300 muertos, solo hubo 3 muertos, y eso me parece que no es exacto, porque todos los comunicados que da el coronel, y es una figura histórica que el propio García Márquez cita dentro del contexto de la novela, la relación del coronel Cortés Vargas da 8 heridos y se ha disparado contra ellos y los ha dispersado es porque eran malhechores, y esto es una disculpa siempre en todos los casos de represión a lo largo, en la realidad de los países americanos, pero también en la realidad de la novela. Entonces todo esto coincide, hay una serie de recurrencias que hay que tener en cuenta y que también sirven para explicar toda la semántica de la perspectiva tan cambiante a lo largo del discurso. Esto trae como consecuencia la intervención de Aureliano Buendía, trae como consecuencia esa impresionante represión, persecución contra su familia, contra sus 17 hijos, que era muy fácil de hacer blanco en ellos por la cruz de ceniza que llevaban en su frente, y hay unos textos impresionantes de los que también prescindo, cómo van eliminando en los lugares más insospechados, y digo más insospechados, porque en algunos casos será, cómo van eliminando a los hijos del guerrero. La violencia que se deriva, y esto también lo voy a resumir, la violencia que se deriva del conflicto de la compañía fructera, hay que señalar que surgen una serie de focos de rebelión, y todos esos focos de rebelión están dentro de esa comarca de Santa Marta. O sea que se puede servir a través de un mapa actual de Colombia, se puede seguir la explotación bananera, la zona que comprendía entre unos pueblos determinados, y indudablemente dentro de esta amplia zona estaría ese platanal Macondo, llamado Macondo, y está indudablemente el pueblo natal del escritor Aracataca. Entonces todo esto, las protestas, la represión de los guardias, va a traer como consecuencia esta huelga general.
esta huelga general, que es rigurosamente histórica y coincidiría con esa a realizar el general Cortés Vargas. Hay algunos textos que hay que tener muy en cuenta y que cito en la conferencia, sobre todo ese impresionante desfile de 3 regimientos que da la impresión todos son iguales, todos son pequeños, macizos, brutos, hay una serie de connotaciones negativas o disgregadoras y todo ese contingente de tropas da la impresión de que está girando, y este es un procedimiento que se da también en varias situaciones a lo largo de Hispanoamérica. Parece que fuesen girando y que pasasen siempre por el mismo sitio, pero la prosa casi expresionista por las connotaciones que emplea, que describen esto, pues habría que leerla y indudablemente la tengo en cuenta en la redacción final del texto. Y claro, había que señalar que lo trágico de esta represión sucede en la famosa masacre de la estación de Macón. Tenía unos textos seleccionados para su lectura, pero voy a prescindir de ellos. Voy a prescindir de ellos porque harían demasiado larga la exposición y tenemos que cortar, pero que hay una serie de coincidencias. Y esas coincidencias pueden verse en los pasos perdidos de Alejo Carpentier, pueden encontrarse y sobre todo hay una novela importante, porque aquí La Esplanada coincidiría con la famosa Plaza de Izalco. Hay una novela de Claribel Alegría, una nicaragüense pero radicada en Santo Domingo, escribe esta novela Ceniza de Izalco en colaboración con su marido, un antropólogo norteamericano, y realmente la represión de Macondo tiene una coincidencia muy precisa con esa represión de la Plaza de Izalco. Voy a prescindir también, pero sí quiero hacer una referencia como José Arcadio Buendía, que levanta a un niño que después va a ser el que recuenta la historia y que cree que parte de su relato es una fantasía y tiene un punto de relación con aquel famoso niño judío testigo de la masacre de los campos de concentración que pasó a la historia y que se divulgó su fotografía por todos los rotativos del mundo. Pues después de esta escena y del disparo de las ametralladoras contra la multitud y todo el efecto de temor, de espanto, toda esa situación en que hay una serie de factores kinésicos que están dando un relieve especial a la novela, tendría una serie de puntos de contacto en otras represiones llevadas a cabo a través del continente americano. Otra cuestión que también trato de documentar en el texto, digo, no aquí, es el huracán bíblico. O sea, el mito del huracán bíblico, y ese huracán bíblico tiene una serie de implicaciones con varias obras, con varios autores, pero lo importante es que el autor plantea una serie de cuestiones y este huracán bíblico tiene una serie de comprobantes en las leyendas, en el campo antropológico. Hay una serie de antropólogos que han estudiado con detalle la antropología y el distinto cultural de los distintos países, y podríamos relacionarla también con este comienzo del huracán bíblico. Bueno, este es un poco anormal, pero es porque vamos
con muy poco tiempo. Entonces, yo resalto en el texto las imágenes de destrucción que se suceden y que se están superponiendo a unas situaciones límites que está viviendo el agente narrador, bueno, el agente de ese momento. Hay un campo espacial, hay una hábil selección estilística, hay una estrategia narrativa que enriquece este universo de destrucción que yo diagramo aquí, y sería Macondo, pero Macondo sometido al pavoroso remolino, a las nubes de polvo y convertido en escombros centrifugados. Esto, claro, una cosa con más tiempo podía proyectarse la diapositiva que tengo hecha sobre esto. El mundo geosocial creado de la nada se borra de la faz de la Tierra, se cierra el círculo del devenir histórico como una proyección del corsi y recosi de Vico. El derrumbe de la ciudad se completa en el instante en que Aureliano descifra el último de los pergaminos, con la superposición del desenlace de la profecía de Melquíades y la situación límite de la gente, se funde la desaparición de Macondo como fantasma, como realidad, la ciudad de los espejos o de los espejismos, arrasada por el viento, desterrada de la memoria de los hombres. En el alucinante final de 100 años de soledad se mezclan la historia colombiana, el relato profético, el mito, la concepción mágica, la realidad subjetiva y la realidad soñada. Las funciones cardinales, los parámetros esenciales de la novela confluyen en este desenlace, que había que estudiar con cierto detalle. Pero es importante resaltar cómo la situación, que se convierte en alucinante en unos momentos claves, Aureliano atrapado en la habitación, embestida por el vendaval, y en este Macondo pulverizado, en destrucción, los versos de las encíclicas de Melquíades revelan los trágicos momentos que está viviendo. Como un espejo hablado se le transmite la anticipación de su muerte. Y entre el proceso dramático de la revelación del origen y el final de Aureliano puede representarse una serie, también un diagrama en donde hay una serie de interrelaciones. Hay esta revelación del pasado que lleva a su concepción Meme Mauricio, la endogamia de los Buendía, que es una de las fuerzas importantes que van a mover parte de los microdiscursos diegéticos que se dan a lo largo de la novela. Las relaciones endogámicas, que es un pasado inmediato, relaciones endogámicas Amaranta-Mauricio, con el hijo mitológico que está comprobado en varios países por el campo antropológico, y después un presente con la situación límite del huracán y la revelación de la muerte. O sea que Aureliano, en el desenlace de la novela, vive la inquietante situación límite de descubrir el doble destino de la familia de los Buendía y de la comunidad de Macondo. La perspectiva que se abre a la lectura de los pergaminos es múltiple. Las sucesivas revelaciones del pasado enlazan con situaciones claves de la novela. Arcadio escuchando las canciones de Melquíades, los intentos fallidos de los gemelos de descifrar los pergaminos y la levitación de Remedios Lavera. Pero al mismo tiempo, el traductor de la historia, escrita en sánscrito, va descubriendo los momentos trascendentes de su origen, de su existencia. Va reconociendo las relaciones entre sus abuelos, el instante de su concepción insólita entre los alacranes de las mariposas amarillas del valle. Descubre que su amante, Amaranta Úrsula, no era su hermana, sino su tía, pero tampoco esto lo tranquiliza porque el estrecho parentesco persiste. De todas formas, el destino fatal que pesa sobre la familia desde la primera unión prohibida de endogamia se ha cumplido con el engendro de ese animal mitológico que es el hijo nacido con la cola de cerdo y que efectivamente va a poner fin a los Hay por un lado el proceso desintegrador y aquí voy a eliminar unas cuantas cosas. Hay un proceso desintegrador de los Buendía que están perfectamente indicadas con las relesías, con las estructuras lingüísticas precisas, mínimas y nada más. Y a lo largo de este microdiscurso final, y que en un diagrama también hay un agente colectivo en toda esta parte, bueno, en muchas partes de la novela,
y este protagonismo colectivo sería la familia de los Buendía. Hay unos signos dominantes: espacio urbano, historia, estructuras sociales. Hay unas desviaciones, relaciones eróticas, endogamia, falta de conciencia, unas realidades profundas que serían la degradación moral, la profecía de Melquíades, la soledad individual, y un desenlace fatal, que estaría representado por el final de la estirpe y por la precipitación en la nada. El pasado familiar nos traslada a distintos momentos históricos. La referencia de Arcadio conecta con las luchas civiles del 19, el momento de la concepción de Aureliano coincide con la fiebre del banano, y si tenemos en cuenta el pretexto, Macondo como agente colectivo fue un modelo de opuesta a la habilidad social, el desarrollo ascendente hasta llegar a la dinámica económica de la explotación de la riqueza natural de los patanales y la línea descendente de la decadencia, de la ruina, del irreversible derrumbe presente. Y hay paralelo, en contrapunto con esto, está coincidiendo los parámetros de la destrucción de Macondo. Y prescindo también, porque en este protagonismo colectivo se dan más o menos unos signos dominantes, unas desviaciones, unas realidades profundas y un desenlace fatal que lleva a la destrucción de Macondo. Quiero destacar, porque está en el texto definitivo, que esta doble confluencia fatal tiene un múltiple significado. La coincidencia de la destrucción total de una ciudad y del final de una familia tiene otra dimensión significacional. No podemos olvidarnos que Macondo es la mezcla de la realidad histórica, del destino profético, y terminamos, ¿no? Bueno, pero de todas formas, claro, aquí hay una serie de textos para leer y quiero solo un minuto me concederé, ¿no? Porque si no esto queda así cortado, ya hemos cortado tanto que... Y entonces, en otro diagrama, planteo el problema del destino. Macondo, en su proceso de desarrollo, hay una serie de transgresiones, hay las distintas generaciones de los Buendía, y todo esto está especificado en las notas. Hay unas transgresiones que van a influir en ese destino, tanto en el destino de Macondo como en el destino de los Buendía. Y eso lleva a un proceso de decadencia, por un lado, lleva a un proceso de soledad, y hay tres círculos básicos, diegéticos, que tienen una importancia especial. El Macondo deshabitado, destrucción total de Macondo y el final de la estirpe. Entonces las fuerzas desencadenantes se interrelacionan. La Fantápolis Macondo, impulsada por la acción de las generaciones de los Buendía, representa el proceso de desarrollo. Las transgresiones de la historia y las relaciones amorosas del campo de la naturaleza potencian las situaciones de decadencia, las funciones límites de violencia, por otro lado, y esa fuerza del destino, debido a esas distintas fuerzas del destino, la comunidad se precipita en la destrucción total. Macondo, condenado a 100 años de soledad agónica de la familia de los Buendía, pero la dimensión agónica se proyecta también sobre la ciudad y sobre el marco geosocial. Esta interpretación, y aquí también solo voy a hacer una síntesis, en esta interpretación puede referirse a otras comunidades. Por extensión, se proyecta sobre la soledad de Colombia o en la de cualquier país hispanoamericano. Para el propio novelista afirma que 100 años de soledad es una larga y penosa realidad de Colombia. Gracias, don Benito. Ha sido una satisfacción y un honor para mí haberlo podido acompañar y haber podido aprender una vez más. Parece que andamos muy presionados de tiempo porque hay recortes del programa y entonces aquí está tu nobleza para decir lo que hay que hacer a continuación. Nosotros nos retiramos. Gracias. Muchas gracias, don